solamente darle una pincelada de su trabajo. La conferencia trata sobre el rótulo Hispanidad. Paloma Hernández, que es su apellido, es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de pintura, máster en postproducción digital y máster en estudios avanzados en filosofía. Durante más de 25 años se ha dedicado profesionalmente a las artes plásticas, gremio en el que es conocida como Paloma Pájaro. En la actualidad desarrolla su trabajo como investigadora asociada de la Escuela de Filosofía de Oviedo de la Fundación Gustavo Bueno. Su canal de YouTube, conocido popularmente con el nombre de Fortunata y Jacinta, plantea desde septiembre de 2018 una defensa razonada de España y de la hispanidad. Y tiene unos 70.000 seguidores y además sus vídeos pues tienen millones de visualizaciones. Muchísimas gracias y aquí queda. Bueno, vamos a ver cómo está el sonido. ¿Se oye bien? Porque hay como mucho ruido de aire acondicionado por allá. Vamos a ver, efectivamente, la idea que yo tenía era presentarles, madre mía, me aturde, presentarles un recorrido en torno al surgimiento histórico del rótulo Hispanidad. Pero bueno, claro, he estado estos días repasando mis archivos y me he dado cuenta de que este trabajo pues necesita que se citen muchísimas fechas, nombres, fuentes, títulos de artículos, de libros, etcétera, y que quizás si hacía eso, pues esto se iba a convertir en una exposición demasiado árida, es decir, es un contenido más bien para leer y no tanto para locutar delante de un público. Por tanto, lo que voy a hacer es simplificar al máximo el propósito de esta exposición. Les voy a hablar de hispanidad, efectivamente, pero les voy a remitir al capítulo 52 de mi canal. Allí es donde aparecen las fechas, los nombres, las fuentes, etcétera, ¿vale? Y yo de momento voy a hacer un panorama más general, ¿vale? Y efectivamente, como yo vengo de la Escuela de Filosofía de Oviedo, voy a pedir un poco de silencio, por favor, por allá. Gracias. Voy a hacer especial hincapié en la cuestión de la dialéctica de imperios y la dialéctica de estados, que como saben ustedes siempre está codeterminada con la dialéctica de clases. Por tanto, la idea fundamental que yo voy a tratar de poner sobre la mesa a lo largo de mi exposición es que todo este tipo de rótulos, el rótulo hispanidad, por ejemplo, el rótulo latinidad, América Latina, la propia leyenda negra, bueno, pues no surgen desde el origen, porque sí, sino que surgen precisamente en contextos geopolíticos muy determinados, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser un poco mi intención, poner el foco, yo creo que esta mañana también lo he dejado claro en esta especie de moderación de mesa que he ensayado de alguna manera, poner el foco en la geopolítica, qué está pasando fuera, porque evidentemente la dialéctica de clases, que en el caso por ejemplo de la sociedad política española ahora mismo, pues podríamos entender como la lucha entre partidos políticos. Bueno, pues si nos quedamos detenidos en esa dialéctica de clases, dialéctica de partidos políticos o de grupos ideológico-políticos, pues no vamos a entender gran parte de los fenómenos que están ocurriendo, porque esos fenómenos, por ejemplo, el separatismo en España, pues dependen en gran medida, es decir, están codeterminados con intereses de potencias extranjeras, potencias externas que, bueno, pues para implantar políticamente sus planes y programas, pues en fin, requieren de que surjan dentro de la dialéctica interna a cada sociedad política, pues que surjan estas luchas ideológicas pero realmente están sostenidas por intereses externos. Esa es un poco la intención.
Claro, aclaraciones previas que yo quiero hacer. Por ejemplo, frente a Leyenda Negra, yo desde el origen, desde el inicio de mi canal, prefiero hablar de hispanofobia, porque creo que el término hispanofobia es más claro, es decir, explica con mucha mayor precisión el fenómeno que estamos tratando. Hispanofobia como una ideología política antiespañola, que surge, como digo, en un contexto geopolítico. ¿Vale? No surge porque unos sean malos malísimos y nosotros seamos buenos buenísimos, sino que surge porque hay una dialéctica de intereses geopolíticos. Otra aclaración que querría hacer antes de nada es que, pues evidentemente, esta leyenda negra, esta hispanofobia o esta ideología antiespañola, pues no es el resultado de una especie de complejo victimista de los españoles, pobrecitos ellos, que siempre están pues pensando que el resto del mundo conspira contra ellos y les odia, y entonces siempre ponen en los demás la acusación de todos nuestros males y de todas nuestras miserias. Evidentemente yo niego esta realidad y también niego el armonismo universal, es decir, niego categóricamente el hecho de que la política, en este caso la geopolítica, pues se mueva a través de principios de amistad o de simpatía mutua o de solidaridad. Lo que siempre hay en estos planos de la política y la geopolítica es una competencia. Es una competencia entre unos grupos humanos y otros grupos humanos, entre unos estados y otros estados, entre unos imperios y otros imperios. Y es precisamente en esa competencia donde hay que tener la inteligencia política de saber diagnosticar correctamente quiénes son los posibles aliados y quiénes son los enemigos. Y yo creo que en la diplomacia española, con distintas variaciones a lo largo de los años, evidentemente, pero hay un despiste a la hora de diagnosticar a los aliados o potenciales aliados frente a los enemigos. En definitiva, lo que digo es que la historia pues es un fenómeno de supervivencia. Y cuando existe un poder hegemónico, y esto lo decía muy bien Elvira Rocabarea, evidentemente, cuando existe un poder hegemónico, pues siempre va a haber poderes pequeños, ¿verdad?, que van a contender contra este poder hegemónico. ¿Para qué? Pues no porque sean muy malos, sino precisamente porque están buscando ganar su propia cuota de poder. Y ahí van a usar todo lo que esté en su mano. Van a usar la mala fe, se va a usar la propaganda y se va a usar la guerra si es necesario. Por tanto, la hispanofobia es una ideología política que surge en el siglo XV, que se va desarrollando a medida que España pues, se va afianzando como hegemón de Europa y por tanto como hegemón del mundo. Esto es, se va afianzando como primera potencia mundial. Por tanto, la leyenda negra o la hispanofobia, esta ideología que se adapta también a cada nuevo contexto, ¿verdad? La leyenda negra surge con una serie de estereotipos, pero a medida que va avanzando la historia y los fenómenos que rodean a la historia, pues se va adaptando y va cogiendo unos tintes u otros. Bueno, el caso es que esta leyenda negra surge contra España en un momento en que se convierte en primera potencia mundial, y surge contra España porque en ese momento España es poderosa y también porque España es católica. Y lo podemos decir de otra manera. Por ejemplo, la mal llamada reforma pues no solo supone la anulación de una parte importante de la dogmática y de la liturgia católica, sino que también se ajusta muy bien esta mal llamada reforma a ciertos intereses políticos de ciertos duques alemanes, a la ambición de estos príncipes alemanes, que, como decimos, buscaban posesionarse de ciertas cuotas de poder. ¿Cómo? Pues evidentemente arrebatándosela a las dos potestades que en ese momento eran supremas, las dos potestades supremas de la cristiandad.
Cristiandad es como se conocía antes a Europa. Europa es un término muy moderno, antes se hablaba de la cristiandad. ¿Qué era lo que estaba enfrente de la cristiandad? Pues era una unidad religiosa, no exactamente política todavía, religiosa, que tenía solo enfrente al Islam. Lo que consigue la Reforma es precisamente romper esa unidad, tanto en el sentido religioso como político. Y entonces, bueno, pues ¿cuáles son los dos enemigos a batir en esa lucha de poder? Pues son, por un lado, la Iglesia de Roma y por otro lado es el imperio realmente existente de la época, que es el Imperio Católico Español. Católico nos referimos a que es un imperio, como decía esta mañana, que surge tomando como referente al Imperio Romano con unas motivaciones o con una vocación universalizante, católica y evangelizadora. Es decir, lo que trata de hacer, nosotros desde la Escuela de Oviedo hablamos de imperio generador, que lo que trata de hacer es elevar a las sociedades que va incorporando, a esas sociedades que va conquistando, el esfuerzo es tratar de elevar a esas sociedades al mismo nivel que la sociedad de referencia. Es decir, esta es la diferencia con los llamados imperios depredadores, y esto no significa, por otro lado, que en el Imperio Español no hubiera depredación, es decir, el Imperio Español no era un imperio angelical, eso hay que dejarlo evidentemente claro, pero sí que hay unos mecanismos de actuación que los distinguen de los imperios eminentemente depredadores, como puede ser el imperio, por ejemplo, inglés. Entonces, se trata de elevar a esas sociedades al mismo nivel que la sociedad de referencia. Por eso, inmediatamente llegados a América, pues se hace el reconocimiento jurídico del indio como sujeto de derechos en cuanto súbdito de la corona, hombre libre y propietario de sus tierras. Cuestiones jurídicas que curiosamente desaparecen tras las llamadas independencias. Entonces, mucho ojo con esto. Bueno, pues a partir de esta ruptura, como digo, de la mal llamada Reforma, claro, la cristiandad se rompe como unidad religiosa y también como unidad política, y por tanto ya vamos a tener un periodo amplísimo que dura pues más de 170 años, en las que la cristiandad ya está envuelta en las llamadas guerras de religión, donde ya unos cristianos están peleando contra otros cristianos. Y luego, por supuesto, tenemos a un tercer enemigo, que es el Islam. Pero bueno, ya se produce ahí una gran ruptura, no una pequeña ruptura. Por tanto, me interesa hacer hincapié, insisto, en esta cuestión de la dialéctica de estados y de la dialéctica de imperios, porque si lo reducimos todo a la dialéctica de clases, a la lucha de partidos políticos dentro de España, por ejemplo, pues no vamos a entender nada o nos vamos a quedar con una imagen superficial. Como les decía, no se puede explicar la situación actual de España reduciéndolo todo a una cuestión de izquierdas o de derechas, o de patriotas frente a globalistas, o de conservadores frente a progres. Bueno, pues este tipo de cosas realmente explican una parte, pero no explican el conjunto, no explican el todo. Reducir el análisis a una dialéctica de clases pues nos dejaría en una especie de sociologismo muy grosero, que realmente no explica nada. Lo que yo trato de decir es que hay que poner el ojo en esos intereses externos a las sociedades de referencia, lo que está ocurriendo por fuera de los estados, ¿de acuerdo? Porque si no, insisto, no podríamos entender el auge de los indigenismos, y hablo del auge de los indigenismos en Hispanoamérica o de los indigenismos patrios, que serían los separatismos. Tampoco podríamos entender el debilitamiento brutal de la dogmática católica frente, por ejemplo, al auge extraordinario de las sectas protestantes en Hispanoamérica. Tampoco podríamos entender la deriva de la lengua española, cómo se está pervirtiendo de alguna manera, como en España, por ejemplo, se silencia la lengua española. Bien, vamos a ver. Ahora quiero hacer, porque me estoy acordando de un fragmento en el que participó Santiago Armesilla el año pasado, en el que había una serie de personajes
muy relevantes en las redes sociales, ¿verdad? Una serie de personajes que de alguna manera no es que negaran la vigencia de la... Bueno, sí, negaban la vigencia de la leyenda negra, es decir, que ya no estaba funcionando, que ya no actuaba. Bueno, pues a mí me gustaría hacerles un guiño y voy a leer un par de fragmentos, ¿vale? El objetivo es presentar a estas personas que niegan la actualidad de la hispanofobia en el presente en marcha, pues plantearles una pregunta muy sencilla. Y les voy a leer dos fragmentos del año 1947. Nos vamos a situar todos en el día 13 de octubre de 1947. Tenemos a periodistas españoles, ¿cómo se dice?, corresponsales de la agencia EFE, que de Madrid han ido a Nueva York y a Washington a ver qué está pasando allí en la celebración del Columbus Day. Entonces, claro, viven el Columbus Day el día de Colón, del año 12 de octubre del año 47, y mandan sus crónicas a Madrid, ¿vale? Y entonces les voy a leer dos de estas crónicas. Dice uno, en su artículo se lamentaba de que en la conmemoración del 455 aniversario del descubrimiento de América, hecha en Nueva York el día 12, el día anterior, dice: representantes de la Marina, del Ejército, de la Policía, alumnos de escuelas católicas, miles de obreros de los servicios municipales neoyorquinos, caballeros de Colón y muchísimos miles de personas, dice, no se citase ni una vez ni por casualidad el nombre de España. Para la mayoría de los yanquis, el 12 de octubre es la fiesta italiana y el descubrimiento de América es una proeza italiana. Por si acaso esto les parece que a lo mejor es un articulista muy de derechas o lo que sea, pues les voy a leer otro artículo de ese mismo día, de otro periódico completamente diferente, y dice: lo del descubrimiento de América funciona con el acaparamiento total de Cristóbal Colón. El Columbus Day es en Nueva York un día italiano, absolutamente italiano. La cuna de Colón anula y hace desaparecer toda otra circunstancia. El Columbus Day neoyorquino me ha hecho el efecto de que Colón llegó a las Antillas nadando, él solo, desde una playa de Génova. El nombre de España apenas sale y no se destaca a ninguno en la totalidad de españoles que concurrieron a tal descubrimiento. Vale, estas son las dos citas que les quiero hacer, porque hay más. El propio presidente Truman, en sus discursos de ese día 12, insiste en esta cuestión del componente italiano, ¿vale? Y entonces la pregunta que yo quiero plantear a estas personas que niegan la actualidad de la leyenda negra, me gustaría preguntarles, vamos a ver, ahora mismo llevamos unos años asistiendo a unos años, en fin, desde Reagan, pero digamos que últimamente se ha acelerado, ¿no? Esta propaganda que propugna el derribo, ¿verdad?, de estatuas de Colón y de otros hitos de la hispanidad allí en Estados Unidos. Y son actividades que muchas veces no son... Vamos, hay que descartar el elemento espontáneo, no son actividades espontáneas. Vienen precisamente amparadas por instituciones estadounidenses. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora mismo el derribo de estas estatuas y de estos hitos no señalan con el dedo acusador a Italia y a los italianos, sino que señala impertérrita a España y a los españoles? Esta es la pregunta que a mí me gustaría plantear a estos youtubers y tuiteros que niegan la actualidad de la hispanofobia en el plano de la geopolítica internacional. Porque, insisto, no son movimientos espontáneos, surgen en momentos muy determinados y con intereses geopolíticos y geoeconómicos muy concretos. Entonces, bueno, evidentemente la respuesta es que sobre España y sobre los españoles de la actualidad, porque, ojo, esta es una acusación moral
que implica a los españoles que estamos vivos ahora mismo, no a aquellos españoles, sino a los de ahora. Entonces hay una especie de delito moral, aquí es donde entran los componentes casi biologicistas, racistas, ¿verdad? Hay un enjuiciamiento moral, hay un pecado moral en la raza española, ¿verdad? Entonces, insisto, el dedo acusatorio no señala a Italia ni a los italianos, señala a España y a los españoles. ¿Por qué? Por la ideología que llamamos leyenda negra, ideología antiespañola o hispanofobia, que es la que a mí más me convence, desde luego. Vale, también quiero hacer me quiero detener porque es muy interesante. Yo sé que todos ustedes han oído en algún momento esta cuestión de América Latina. Bueno, pues yo también quiero insistir, el rótulo hispanidad, a ver si luego me da tiempo, no surge porque sí. El rótulo hispanidad tiene una construcción histórica, precisamente porque hay ciertos grupos de personas que se están dando cuenta de que hay una dialéctica muy potente contra ciertos enemigos. Entonces empiezan a reivindicar lo que llaman la hispanidad. Bueno, lo mismo ocurre con la expresión América Latina, esta expresión tan exitosa. Oye, es que es poner el telediario y enseguida América Latina, Latinoamérica por aquí, los latinos, no sé qué, bueno, en fin. Es tremendamente exitosa, está profundamente arraigada, se ha popularizado de forma brutal. Bueno, pues sí, el sintagma América Latina pues también surge en un momento y en un contexto geopolítico muy concreto. Todos ustedes habrán oído hablar de Michel Chevalier, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Tengo aquí anotado, es para no despistarme, los ideólogos de Napoleón III, más específicamente Michel Chevalier como el forjador de este concepto de la América Latina. Y se hace referencia a Chevalier porque en sus escritos enfatizó la importancia de crear un vínculo común entre todos los pueblos latinos para enfrentar la fuerza superior y dominante de la raza teutónica y protestante. Vale, ahora lo matizo un poquito. Quiero leerles un fragmento de Michel Chevalier del año 1836, ¿vale? Ven ustedes que es el momento de en el que se están afianzando las emancipaciones en la América española, ¿verdad? Y dice Chevalier: Francia es la depositaria de los destinos de todas las naciones del grupo latino en ambos continentes. La Francia combina las inestimables ventajas de una constitución más homogénea y de un temperamento más flexible. Su fisonomía, la de la Francia, es más marcada y su misión es más clara y mejor determinada que la española, claro. Y tiene, por tanto, una sociabilidad más fuerte, más intensa. Así es que por esta forma la Francia pues se quiere posesionar como la protectora del grupo latino. Es decir, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es un proceso de expansionismo imperialista de una Francia que evidentemente está viendo ¿cómo se dice?, la debilidad, la fragilidad de un imperio español que se está debilitando y entonces quiere hacerse, bueno, pues eso, se quiere posesionar en la América española para hacerse ella misma líder de toda esa fuerza. Por un lado, Francia está diagnosticando dos enemigos. Claro, normalmente se nombra al primer enemigo, que es el monstruo del norte. Este monstruo del norte es el monstruo de los Estados Unidos del norte. Entonces Francia tiene muy claro que a ese enemigo hay que combatir la llamada doctrina Monroe, ¿verdad? El concepto de Panamérica, en la que América para los americanos, pero realmente es América para los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, evidentemente, ahí Francia está diagnosticando muy bien a un enemigo común, que es ese monstruo del norte, Estados Unidos de Norteamérica.
Lo que generalmente no tenemos tan claro es que en este diagnóstico de los enemigos, Francia determina que el segundo enemigo a batir es España. Es España. Entonces, que necesariamente para latinizar el continente frente a los Estados Unidos de Norteamérica, lo que hay que hacer es desespañolizar el continente. Por tanto, ¿cuál es el concepto que empieza a surgir con Chevalier y con Pucelle y con otros? Pues es esta idea de la latinización, la idea de desespañolizar y latinizar lo que desde siempre, desde el momento del descubrimiento, siempre se había conocido como América hispánica o América española, es decir, nunca jamás se había utilizado el término o la expresión América latina. Esto es una construcción, como digo, ideológica en un contexto geopolítico muy determinado. A ver qué tengo por aquí. Entonces, sin embargo, tenemos a Chevalier y a Pucelle, que efectivamente ya están utilizando el término América Latina en torno al año 1836, pero realmente yo creo que tendríamos que fijarnos en otra cuestión, y es que ellos lo hacen de una forma que todavía no tiene potencia. ¿Cuándo empieza a tener potencia este concepto y este concepto de América Latina? Pues es precisamente cuando ciertos intelectuales hispanoamericanos afincados en Francia, pues muy influenciados y muy atravesados por ciertas ideologías y filosofías herederas de la Ilustración, pues se empiezan a hacer cargo de esta idea de la latinidad. Entonces, posiblemente a todos ustedes también les sonará muchísimo el nombre de Francisco Bilbao Barquín, filósofo revolucionario nacido en Santiago de Chile. Él, junto con el argentino Sarmiento, proclamaron, es lo que les comentaba antes, proclamaron para el continente americano el ideal de la desespañolización en favor de la introducción de una cultura europea, sí, pero una cultura europea que no fuera española. Aquí estamos ya prácticamente rozando esta idea de la Europa sublime. España no es Europa, España está en otro lado, está más cerca de África. Por tanto, ¿cuáles son los ideales a asumir? Son los de una Europa sublime, que están muy cercanos a los países del norte de Europa. Por tanto, desespañolización del continente americano en favor de una cultura europea no española. Les venía muy bien, como digo, el rótulo latino, América Latina. Entonces, Francisco Bilbao está en 1856, está en París raza un discurso en el que ya dice en este discurso: tenemos que perpetuar nuestra raza americana y latina. El segundo nombre que les va a sonar mucho es el de José María Torres Caicedo, que en esa época precisamente está en París asistiendo a este discurso de Bilbao, y que es curioso porque Caicedo hasta ese momento siempre utilizaba en sus escritos la expresión América española o simplemente hablaba de América. Y es precisamente a partir de este año, el año 56, cuando Bilbao da este discurso en París, cuando Caicedo deja sistemáticamente de utilizar el sintagma América española y empieza a utilizar constantemente el término América Latina. Tenemos más ejemplos. Les voy a citar al conde de Pozos Dulces, que era un noble hispanoamericano, que, bueno, pues 2 años más tarde, estamos en el año 1858, escribe una carta a Napoleón III bajo un seudónimo. El seudónimo es un hombre de la raza latina, es decir, le escribe una carta y luego la firma con este nombre, un hombre de la raza latina. Claro, lo que estaba sugiriendo este malvado hispano-cubano, y digo malvado porque estamos en el año 58 y que yo sepa, Cuba todavía era española, todavía era una provincia española, y me gustaría pues mencionar a mi creador, que es Galdós.
Galdós, en muchos de sus escritos periodísticos, a mí me gustaría resaltar la figura de Galdós no tanto como novelista, sino como periodista, como articulista. Bueno, pues él en estos años más adelante está denunciando ya el filibusterismo que está viniendo por parte de la prensa desde Londres y desde París, pero una prensa que viene escrita en español, ¿vale? Y que precisamente está hablando en nombre de la secesión de las Filipinas, en nombre de la secesión de Cuba y todas estas cosas, y como Pérez Galdós en todo momento deja claro este patriotismo insobornable que digo yo, diciendo que esos son provincias españolas, es decir, que son españoles, o sea, son españoles tanto como uno de Cuenca o de Murcia. Y esto lo señala Galdós con muchísima hostilidad, pero también con muchísima gracia en sus escritos. Y en sus novelas se ríe, ironiza sobre estos personajes negro-legendarios que él va incorporando a sus novelas. Y sin embargo, los ridiculiza de alguna manera, ¿de acuerdo? Bueno. Les invito a todos a que lean a Benito Pérez Galdós, sobre todo sus artículos periodísticos. Por tanto, este malvado conde hispano-cubano, lo que estaba diciendo es que como España ya estaba en decadencia, pues que había que buscar un sucesor, y que ese sucesor que liderada, pues debía ser Francia. Eso es lo que estaba diciendo este noble hispano-cubano y muchos otros intelectuales hispanoamericanos de la época, que, como digo, sucumben ante esta expresión tan exitosa de la América Latina. Vale, voy a resumir porque como vamos un poquito apoderados de tiempo, vamos a ver. Eso en cuanto a la expresión América Latina. Ven ustedes que surge en un momento geopolítico muy determinado. El Imperio Español está en decadencia, Napoleón III, sus ideólogos están buscando una especie de expansionismo, un expansionismo imperialista. Los Estados Unidos de Norteamérica pues están tratando con la ley Monroe de controlar esos territorios, América para los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues en este mismo contexto es donde surge y se implanta el término hispanidad. Entonces yo tenía pensado hablarles un poco de esta génesis, cómo surge la génesis de la festividad del 12 de octubre. Lo primero que hay que decir es que donde primero se empieza a festejar o a celebrar esta fecha tan señalada es precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica, en el 200 aniversario, es decir, nos situamos en el año 1792 y a partir de esa fecha es cuando vemos que se está celebrando el Columbus Day en los Estados Unidos de Norteamérica, pero de forma popular, es decir, no de forma oficial. De hecho, tendrían que pasar todavía muchos años, hasta el año 1934, cuando a propuesta de las dos cámaras legislativas, el presidente Roosevelt proclamó por fin el 12 de octubre como fiesta federal. ¿Qué pasaba entonces en España? Pues les he traído un testimonio de un periodista de la época que se llama José María González García y dice: en 1892, o sea, estaríamos en el tercer centenario, ¿verdad? No, perdón, en el cuarto centenario del descubrimiento, dice: el gran Cánovas del Castillo quiso establecer la fiesta nacional del 12 de octubre en España y en América. Y aquel año, en 1892, fue efectivamente festivo en España y se dictó la fiesta en algún país de América y también la iban decretando los Estados Unidos con el nombre de Día de Colón. Es decir, todavía nos encontramos en un proceso pues muy virgen, ¿no? Un poquito, pues eso, que no está todavía oficializado. Hay ciertos movimientos, en fin. Bien, quiero que se fijen porque este mismo periodista, que se hacía llamar, por cierto, Columbia, pobrecito, era un poco ingenuo, Columbia por lo de Columbus Day, por el día de Colón. Es decir,
Ingenuo digo porque, como vemos, los Estados Unidos de América, al apropiarse del nombre de Columbus Day, pues lo que están haciendo es silenciando la labor de España en ese proceso de construcción de América. Bueno, pues este periodista asturiano ingenuamente se hace llamar Columbia y en el año 1909 empieza una actividad para solicitar a las autoridades pues, que se empiece a celebrar el Día de Colón, aquí también en España. Intensifica su campaña entre los años 1912 y 1914 y esos años, y quiero que presten atención porque me interesa mucho señalar este pluralismo ideológico. Ese mismo año, tanto el periódico El Liberal como el periódico El País publican en España un artículo. El mismo artículo se publica en los dos periódicos y ese artículo se llama El Día de Colón, obra de la prensa, en defensa de una iniciativa. Quiero que presten atención a este titular de prensa, como digo, tanto en el periódico El Liberal como en el periódico El País. El titular es Día de Colón, obra de la prensa, en defensa de una iniciativa. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que esta iniciativa, en estos primeros años de institucionalización, es una iniciativa civil, es una iniciativa sobre todo de periodistas. Ahora vamos a ver que está muy involucrada la nación argentina, pero ellos mismos están reivindicando obra de la prensa, no están todavía ni el clero, ni por supuesto Franco, ni nada por el estilo. Es una obra de la prensa y de ideologías políticas muy distintas. Bien, ese mismo año se celebra por primera vez, se utiliza la denominación Fiesta de la Raza, ¿vale? Pero en un evento, digamos, particular, dentro de una asociación que se llama Unión Iberoamericana de Madrid. Bueno, dentro de ese evento particular, digamos privado, todavía no es oficial, no está institucionalizado, se utiliza por primera vez este rótulo Fiesta de la Raza. ¿De acuerdo? Estamos en el año, recuerdo, 1914. ¿Qué pasa? 1914, estamos ya en fechas complicadas, ¿verdad? Y esta idea de la raza, pues inmediatamente empieza a ser rechazada, porque tiene connotaciones ideológicas, pues digamos, indefinidas o directamente demasiado incómodas, sobre todo por lo que empieza a ocurrir en el norte de Europa. Sin embargo, yo lo que trato de explicar en el canal es que esta idea de raza que se utiliza en el ámbito hispánico, por ejemplo, la que utiliza Miguel de Unamuno, que ahora les voy a leer, pues no tiene tanto que ver con una cuestión biologicista, sino con una cuestión cultural, ¿de acuerdo? La raza en cuanto cultura. Y para explicarles esto, les voy a leer esta cita de Unamuno, que decía: raza, palabra castellana, pero más que raza de sangre. Perdón, a ver. Pero más que raza de sangre, más que línea de sangre, raza de lenguaje, que es un poco también lo que venía a decir Gustavo Bueno. Ese pozo del Imperio Español es la lengua, es la lengua. Y sigue Unamuno. Y el español es un lenguaje de pensamiento, es un sentimiento común, es una filosofía, hasta una metafísica. Bien, esto para que vean que esta idea de raza tampoco es unívoca, es decir, cuando en esta época, en esta latitud, se está hablando de raza, el Día de la Raza, no se está hablando de raza en el sentido que luego entendemos a partir sobre todo de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial o también en la Ilustración francesa, el llamado racismo científico, no va por esos derroteros. Y por supuesto también habría que hacer un comentario general en torno a la idea de raza que maneja Vasconcelos, la raza cósmica, que también pues, dice misión de la raza iberoamericana, que precisamente Vasconcelos también señala específicamente esta
dialéctica, esta distinción brutal que él encuentra, y que es evidente, entre el imperialismo del norte, ¿verdad?, y el imperio español, porque habla precisamente de cómo la raza hispanoamericana es la raza cósmica, en el sentido de que es una raza universal, una raza de mestizaje, ¿de acuerdo? Pero bueno, no me voy a detener porque hay que ir más rápido. Vasconcelos, bueno, pues ahí le tienen ustedes. Bueno, luego tenemos a Zacarías de Vizcarra, muy interesante porque en el año 1915 pues se habría celebrado por primera vez el Día de la Raza en la Casa Argentina de Málaga. Ya empezamos a ver aquí la involucración brutal de la nación argentina con todas estas cuestiones de la implantación de la festividad de la hispanidad. El 4 de octubre de 1917, de nuevo el gobierno de la nación argentina, y aquí ya tenemos la firma del presidente Irigoyen y de todos sus ministros, se declara por fin la fiesta nacional el 12 de octubre y lo hace antes que España. Entonces, bueno, pues quiero que vean esto, sobre todo aquellos que en cuanto oyen hispanidad dicen Franco, los franquistas. Bueno, pues aquí tienen ustedes primero la gran labor de ciertos periodistas de unos años antes y segundo la labor absolutamente dedicada y activista y militante de los argentinos, en este caso, que ven efectivamente que en esa dialéctica tan potente de principios de siglo pues tienen a una América del Norte absolutamente potente, que vamos, menuda experiencia tenía ya la Argentina con las infiltraciones de los ingleses por un lado y de los Estados Unidos por el otro. Vale, España viene un año más tarde, ya estamos en el año 1918, tenemos a Antonio Maura, que, bueno, pues ya saben ustedes, presidente del Consejo de Ministros de Alfonso XIII, el propio Alfonso XIII, firman el decreto que denominaba Fiesta de la Raza a la Fiesta Nacional Española. Como ya les comentaba, este rótulo de Fiesta de la Raza pues va muy rápidamente suscitando muchísimos recelos, de manera que ya empiezan a salir voces en contra de este nombre, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en Buenos Aires, una vez más, a un español, que es Ricardo Moner Sanz, que introduce el rótulo Fiesta Hispanoamericana, porque le repugna el rótulo Fiesta de la Raza. Entonces, como vamos viendo, hay un interés geopolítico por festejar el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América frente al Columbus Day, pero se van manejando distintos rótulos que también acompañan pues distintas ideologías, ¿verdad? Entonces, primero tenemos el Día de Colón, luego tenemos la Fiesta de la Raza, se empieza a descartar y se propugna la fiesta hispanoamericana, etc. Y poco a poco va surgiendo el término hispanidad. El término hispanidad es un término español, del español clásico, que llevaba ya muchas décadas en desuso. Y tengo aquí anotado, tan antigua es la palabra hispanidad, que ya la encontramos en un tratado de 1531. Renació en 1910, maduró durante unos años en Córdoba, Argentina, otra vez, lo tenemos allí, y florece definitivamente en 1926 en todos los territorios de tradición hispánica. Seguimos avanzando en el tiempo, tenemos a Zacarías de Vizcarra, sacerdote católico, 1929, radicado en Argentina, una vez más, propone en un artículo publicado en Buenos Aires que hispanidad debe sustituir al término raza en la denominación de las celebraciones del día 12 de octubre. Claro, para Vizcarra, sacerdote católico, pues la hispanidad representaba la suma de la humanidad y de la cristiandad en un sentido católico, es decir, frente al protestantismo, pues se presentaba la hispanidad como la síntesis perfecta entre la caridad humana y la igualdad entre todos los hombres. Bien,
Esta identificación entre catolicismo e hispanidad es la que definitivamente va a triunfar durante el franquismo. Y claro, esto es lo que luego nos ha penetrado tan profundamente a las masas populares en esta identificación de la hispanidad con Franco y con el franquismo, pero lo que estamos viendo es que toda esta reivindicación viene de mucho tiempo antes, mucho antes de que se implantara el franquismo en España. Entonces, ¿qué estamos viendo? Primero, que aparece la reivindicación mucho antes de que aparezca Franco. Segundo, que la nación argentina cumple un papel absolutamente protagonista en estos asuntos, en esta reivindicación de festejar el día del 12 de octubre. Tercero, que son los periodistas de un lado y otro del océano, y no los eclesiásticos ni los políticos, quienes asumen en muchas ocasiones la iniciativa. Y otra cosa que podemos señalar es que Miguel de Unamuno empieza a utilizar el término hispanidad 20 años antes que el sacerdote católico Vizcarra. Esto para los que hablan de la apropiación del catolicismo sobre el término hispanidad. Esta apropiación de la Iglesia Católica sobre el término hispanidad, insisto, es tardía, viene después, ¿de acuerdo? Y entonces aquí habría que hacer este comentario, y es que la cuestión religiosa es importante en la reivindicación de la hispanidad, pero efectivamente no lo cubre todo. La celebración de la hispanidad tuvo en sus orígenes y mantiene en la actualidad un sentido civil, no meramente religioso. Un sentido que puede defenderse, como digo, en un sentido cultural, en un sentido filosófico, precisamente, por ejemplo, frente a los Estados Unidos y al inglés, por poner un ejemplo, porque vamos, yo el otro día me fui a comprar unos pijamas para mis sobrinos y viene todo rotulado en inglés. Es imposible comprar una camiseta para un niño de 5 años con un lema rotulado en español. Y si ustedes conocen algún sitio, pues por favor me lo indiquen, porque me voy inmediatamente a comprarlo. Por tanto, seguimos. Unamuno. De nuevo, Buenos Aires publica un artículo con el término hispanidad, año 1910. Renace en 1926, de mano, por un lado, de manos del médico argentino, una vez más, Avelino Gutiérrez, y 2 periodistas españoles. Y quiero citar sus nombres por esto de las ideologías políticas. Por un lado tenemos al socialista Luis Araquistain, por otro lado tenemos al liberal Dionisio Pérez. Los dos, a partir del año 1926, se convierten en los principales propagadores del uso del término hispanidad. Bien, ya en el exilio, Miguel de Unamuno declara su preferencia a la hora de usar antes el término hispanidad a los términos españolidad, italianidad, incluso argentinidad. Y en 1927 escribe su famoso artículo Hispanidad. Seguimos avanzando. Tenemos en el año 31 a Ramiro de Maeztu, que había sido embajador de España en Argentina, otra vez, escribe un artículo llamado La Hispanidad y comienza diciendo: el 12 de octubre, mal titulado Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Vale, ya estamos en plena Segunda República Española. Y esto, de nuevo, contra quienes tratan de denostar la festividad o cualquier actividad relacionada con la reivindicación de la hispanidad por considerarlo algo de franquistas y este tipo de cosas. Bien. Aquí tenemos lo hemos citado ya, ahora tenemos el año 32, el año 33, Maeztu, plena Segunda República, sigue puliendo y popularizando esta idea, evidentemente católica, de la hispanidad. Año 1934, aparece su libro Defensa de la Hispanidad. Y bueno, pues en fin, en el año 35, seguimos en la Segunda República Española, se celebra por primera vez el Día de la Hispanidad en la Academia Española de la Lengua. Volvemos estamos dando salto, ya no me queda nada. Volvemos al inicio, 1931, comunista.
Santiago Montero Díaz. ¿Qué hace? Pues precisamente frente a los separatismos pronuncia lo siguiente, dice: defiende al conjunto de naciones ligadas por una comunidad de intereses y subordinadas a una denominación común de hispanidad. ¿Vale? Lo está diciendo Santiago Montero Díaz, comunista, 1931. 1937 tenemos a Antonio Machado, un discurso de clausura del Congreso Internacional de Escritores de Valencia, donde él se presenta como un español consciente de su hispanidad. Vemos cómo ya está implantándose este término, ¿verdad? En España, la denominación del Día de la Hispanidad, por fin, fíjense ustedes lo que cuesta, por fin alcanza reconocimiento oficial en 1958. Es refrendada en 1981, ya muerto Franco. El 12 de octubre es ratificado como festividad nacional en España en 1986, pleno régimen del 78. Pero ojo, aquí es refrendada, pero ya no se llama Día de la Hispanidad, se retira el rótulo. Lo que pasa que nosotros pues seguimos abogando por este rótulo. Es el rótulo que consideramos más adecuado y el que está más implantado a nivel popular. Y con este recorrido muy rápido, disculpen ustedes, pues acabo mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Ya sabíamos en Héroes de Cavite que tú no ibas a defraudar, como siempre. Vamos a pasar un turno de preguntas. 2, 3, 4 preguntas. Veo por ahí manos levantadas, ahora me acerco. Me imagino que irán referentes al rótulo de hispanidad, por si no ha quedado algo claro, aunque nos lo ha explicado concienzudamente Paloma. Vamos para allá. Les recuerdo, mientras tanto, que pueden comprar sus libros ahí al final, al fondo. Y si todavía no son socios de Héroes de Cavite, pues héroesdecavite.es y ya está, y nos ayudan. ¿Qué hay? Buenas. Enhorabuena, Paloma. Yo te quería comentar, no sé si conoces a Faustino Rodríguez San Pedro, que estuvo además en el gobierno de Maura, de ministro de Instrucción Pública, y fue el segundo presidente de Unión Ibérica, que yo creo que sería muy interesante que trazaste, porque a mí me encanta la versión que has comentado de periodistas y tal, pero creo que ahí fue clave Faustino, ¿vale? Rodríguez San Pedro. Y sobre todo porque él estuvo con Maura y luego fue el segundo presidente de la Unión Iberoamericana y fue clave en la constitución de este día. Entonces me parece un personaje. Yo te voy a formular una pregunta que también hice en tu ciclo de Salamanca respecto al tema de latino, que a mí me molesta mucho. Ya sabes, el tema del Museo Latino con una X, hay que reivindicar el tema ese. Pero es una realidad. Se habla de música latina, se habla de literatura latina, digamos, o chicana, se hablan de muchos términos, que está muy bien, pero es una realidad fáctica que hay que jugar con ella. De hecho, yo comenté el caso del antiguo director de la Escuela Diplomática, que él hablaba que es una buena forma de conciliar una política de la Unión Europea respecto a Iberoamérica, cuando tú puedes ayudar a que te acompañen países como Francia o países como Italia, que sabes que hay un centro italo-iberoamericano y demás, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos, digamos, conciliar y buscar esos intereses de España en Europa, que es una potencia geopolítica, frente a otros bloques iberoamericanos, pero conciliando, digamos, políticas que sean factibles y demás, ¿no? Y esto es un tema que también he comentado con Sergio Pavón, que él está en la Unión Europea y lo ve inteligente. O sea, yo creo que está muy bien, digamos, reivindicar esto y explicárselo a cada uno, de uno en uno. Incluso yo te invito a que escribas un libro sobre estos temas, porque hay un gran problema terminológico, que yo creo que a través de estas aclaraciones y demás. Pero yo te digo una cosa, Michel Chevalier es un máquina, al igual que son los italianos. O sea, ahí hay una dejadez por parte del mundo de la hispanidad que hemos dejado que otros se metan. Entonces, esa es la confrontación y la guerra cultural que debemos de realizar todos nosotros. Gracias. Bueno, poco comentario, porque efectivamente
como yo he ido muy rápido, me he saltado al ministro. Efectivamente, tengo aquí anotado que el autor de la denominación Fiesta de la Raza, pero en este sentido cultural, que decía Unamuno, pues es el exministro Faustino, efectivamente, Rodríguez Sampedro. Respecto a lo demás, pues para dar lugar a turno de preguntas, pues por lo menos tener tomar partido por el término hispanidad e Hispanoamérica de forma consciente, en el lenguaje común, cuando estás hablando con compañeros en el café o en la sobremesa de la comida familiar o lo que sea, hacer hincapié en esta terminología porque efectivamente es muy importante. Me disculpas, Gonzalo, porque esas otras cuestiones pues merecerían una conferencia aparte, entonces prefiero que haya más turnos de preguntas. Gracias, Paloma. Aquí al frente. Respecto a lo que has dicho de que cuando se busca cuando dijiste que la reforma protestante, que es mal llamada una reforma, tenía motivos políticos, hoy en día esos motivos políticos siguen en pie. Los Estados Unidos financian iglesias protestantes. De hecho, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador ya hay más evangelistas que católicos, y eso es porque se busca dividirnos aún más. Si el catolicismo era algo que unificaba la hispanosfera, con eso ya hay otro frente más que hay que combatir. Y después quisiera decir que si para ti hispanidad incluye la lusofonía, si para ti podemos considerar iberosfera un sinónimo de hispanosfera, ya que mucha gente dice que no, que iberosfera es lusofonía, pero hispanosfera no puede incluir lusofonía. Te dirán también porque los portugueses hablaron diferente en América que los españoles. Bueno, me gustaría saber si para ti iberosfera puede ser considerado como hispanosfera. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo esa pregunta creo que luego la voy a debatir con Armesilla tomando unas ginebras y unos gin tonics. Yo me declaro pesimista esperanzada. Es decir, yo tomo partido por la defensa de España y de la hispanidad, pero no con mucho ánimo triunfalista. Es decir, creo que soy muy consciente de las dificultades. Por tanto, lo que quiero señalar, si ya me parece difícil pensar en una posible reconciliación del bloque hispánico, cuando yo amplío esta idea a la iberosfera me parece aún más difícil todavía, porque veo que surgen muchísimas más contradicciones y muchos más intereses encontrados. Por cierto, no te estoy respondiendo, estoy como echando balones fuera, me estoy dando cuenta, ¿eh? Simplemente quiero decir que no sé qué te iba a decir. Que es muy difícil, que yo, dentro de mi pesimismo esperanzado, lo que quiero decir precisamente es que es cuando más hay que luchar. O sea, pesimismo no significa derrotismo, al revés, es ahora mismo, siendo muy consciente de las dificultades brutales, porque toda Hispanoamérica y toda España está absolutamente infiltrada de ideologías disolventes, y quiero dejarlo claro, todos los partidos políticos, todos, unos más y otros menos, uno en unos aspectos y otros en otros, y eso por hablar solamente de España. Estamos absolutamente infiltrados de ideologías que nos extravían identitariamente. Entonces, yo siendo consciente de las tremendas dificultades para superar eso, me parece muy difícil defender la hispanidad, pero yo lo intento, y lo que me parece más difícil todavía es defender una esfera más amplia que sería la iberosfera. Y sin embargo creo que hay que hacerlo. No sé si me he explicado. El otro día, hablando con Hassel Paris, él iba más allá todavía y decía que él abogaba por una cuestión de tacticismo
en incorporar de nuevo el término latinidad, para que a la iberosfera se ampliara hasta Francia, pero por una cuestión de simple tacticismo geoestratégico. Bueno, pues esa idea de París a mí me parece todavía más insostenible. O sea, sí. Gracias, Paloma. Aquí a tu izquierda va a preguntarte ahora Santiago Armesilla. Te entendemos perfectamente. Es un mundo difícil, No sé. pero hay que defenderlo. ¿Cómo? Un francés nunca va a ser hispano, pero un portugués sí, pese a que ha habido una... ¿no? Venimos de Asturias, ¿no? Tuvimos una misma razón de ser, combatir el Islam. Está feliz el hombre. Esa razón de ser, pues hubieron las frentes, pero el portugués sí que es hispano, el francés nunca va a ser hispano. Entonces, por lo que he entendido, para ti, Iberosfera y Hispanosfera no es lo mismo. Ay, madre, me lo tendría que pensar durante muchas noches. Conozco Brasil, y Brasil en el presente es tan distinto a Hispanoamérica que me cuesta mucho encontrar vínculos afianzados. Yo suelo decir que iberosfera y iberofonía son términos diferentes y no significan lo mismo aunque lo parezcan. Pero bueno, esto da para otra cuestión. Yo quería felicitar a Paloma por la ponencia y da la casualidad que me gusta que hayas desarrollado ciertos temas porque estoy preparando para mi canal un vídeo sobre el término América Latina. Y porque me lo pidieron en México, entre otras cosas. Creo que has señalado muy bien, vamos a hablar en términos materialistas, la raíz o núcleo del término histórico, aunque habría que profundizar en el curso y el cuerpo del mismo, su desarrollo histórico posterior a la derrota de Napoleón III en la guerra contra Prusia, que supone el fin de su régimen, la Comuna de París, la unificación alemana, etc. Porque a pesar de que los impulsores imperiales geopolíticos del término Latinoamérica fracasan en su intento de convertirse en un hegemón imperial, Francia, en el siglo XIX, sin embargo el término sigue teniendo éxito. ¿Y por qué sigue teniendo éxito? Hay cuestiones geopolíticas y hay cuestiones ideológicas a nivel de las tres dialécticas que hemos comentado hoy, clases, estados e imperios. Una cuestión geopolítica importante es que quien hereda el impulso geopolítico desde fuera de la América española o de Iberoamérica, si se quiere, del término América Latina como exitoso, ya no es Francia, sino que son los Estados Unidos. Es desde los estudios que se conocen actualmente y que empiezan en el siglo XIX como Latin American Studies, como las universidades de Estados Unidos de Norteamérica empiezan a impulsar el término Latinoamérica como un ámbito de investigación, incluso de investigación antropológica. Y excuso decir, para el que no esté enterado, cómo surge la antropología como disciplina a finales del siglo XIX. Es una disciplina que sirve para justificar el colonialismo incipiente en aquella época. Porque los antropólogos que iban a otras latitudes del planeta estudiaban esos pueblos para luego los países imperialistas colonialistas de entonces, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, etcétera, pudieran saber qué hacer con ellos, en un sentido colonialista propiamente hablando, depredador. Y eso explica en gran medida cómo hasta ahora, a nivel académico, el término América Latina o Latinoamérica está totalmente institucionalizado a nivel de investigación académica, y eso evidentemente tiene un reflejo político, porque las universidades son ámbitos de lucha ideológica muy potentes. Y realmente si tu ideología o tu sistema filosófico o económico o tu doctrina metodológica de trabajo no está en las universidades, es como si no existiese. Entonces es ahí, desde el impulso de Estados Unidos, como el término Latinoamérica se impulsa, hasta el punto de que es en el siglo XX, que creo que es casi igual o más importante que el XIX, cuando el término se expande y triunfa de verdad. Ahí tenemos organismos como la CEPAL, que depende de Naciones Unidas, que se dedica a hacer estudios macroeconómicos de la situación estructural de América Latina. Y digo la CEPAL como muchos otros. Y en todos los ámbitos geopolíticos del mundo, Rusia, China, Unión Europea, Francia, Alemania, etcétera, incluso Australia, existen
centros de análisis de lo que es América Latina. Incluso en la propia Hispanoamérica y Iberoamérica existen esos ámbitos de estudios. Flaxo creo que es un ejemplo fundamental para entender eso. Flaxo, que tiene su oficina en Chile, pero que también la tiene en Buenos Aires, etcétera, y que se dedica a estudiar América Latina como un sujeto de estudio, desde las ciencias sociales particularmente. Entonces son el ámbito de las ciencias sociales los que más han impulsado el estudio de ese término. Pequeño paréntesis que hago. El término latinidad de Hassel es poco operativo geopolíticamente. ¿Por qué? Porque él se basa en una cuestión religiosa, de catolicidad. Y entonces pretende unir a todos los países católicos contra el enemigo protestante, etcétera, aunque luego también puede ser medio euroasianista, etcétera. Entonces, a mí ese duguinismo aplicado al mundo católico me parece errado. Pequeño paréntesis que cierro. El término Latinoamérica, que también ha pregnado sociológicamente, culturalmente, en la cultura material, ahí está la famosa canción de Calle 13, una tierra sin piernas pero que camina, siempre en la imaginería latinoamericanista. Yo defino el latinoamericanismo como una ideología también, y entiendo que además es una ideología nacionalista, que entiende lo latinoamericano como una patria que está, pues eso, la patria de Bolívar, que está no cerrada, que hay que cerrar mediante su unidad, incluyendo a Brasil, pero también incluyendo a Haití. Esto es muy importante porque ellos entienden que la revolución antiesclavista haitiana es un episodio puramente latinoamericano. Cuando yo creo que desde la perspectiva de las generaciones de las izquierdas de Bueno, la revolución haitiana hay que enfocarla más como producto de la revolución francesa y por tanto de la izquierda jacobina, porque los Toussaint de Louverture y otros eran jacobinos franceses, estudiaron en Francia, se formaron por los jacobinos, leían los periódicos que hacía la gente de Robespierre, mientras que Bolívar, San Martín, O'Higgins y muchos otros, incluso Iturbide, pues se mueven más en el contexto de la construcción de lo que se llama izquierda liberal o derecha liberal, depende del libro que leas. Y la cuestión es que el término Latinoamérica es un término, y lo dijimos ayer en la mesa de youtubers, que sirve a las clases dirigentes de los países que hicieron la independencia y que son una suerte de oligarquías nacionales que todavía después de 200 años siguen viviendo para su hegemonía del extractivismo, del monocultivo, de la importación de materias primas a países potentes como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. El término Latinoamérica les permite justificar su éxito como clase dirigente de pequeñas unidades estatales, pero también su fracaso a la hora de desarrollar económicamente sus países. ¿Y por qué justifica al mismo tiempo un éxito y un fracaso? Porque el término Latinoamérica separa ideológica y, esto es importante, M2, emocionalmente a la América española o a la América hispana de España. Y lo que se busca precisamente con este latinoamericanismo, y se busca de manera totalmente ideológica, es decir, hay un fin en ello, es separar emocionalmente a España de eso que se llama Latinoamérica. Algunos incluso dicen LATAM, para abreviar, que ahora se ha puesto muy de moda, que hay muy poca gente sabe que es una compañía aérea chilena, por cierto. Y ahora en relaciones internacionales y en política exterior se dice América Latina y el Caribe, como una unidad cultural distinta de la América anglosajona, que ha quedado reducida solo a Estados Unidos y Canadá. Mientras que los países del CARICOM, que muchos hablan inglés, son considerados América Latina. Incluso las Guayanas, es una cosa tremendamente curiosa. Y otra cosa, hay muchas zonas de Brasil que culturalmente, sobre todo el nordeste, se parecen mucho más a Cuba o a Colombia que a Haití. Pero lo que quiero decir es que en la crítica a ese término tiene que partir también de conocer el curso del desarrollo hegemónico de ese término hasta la actualidad. Y en esto también influyen mucho las izquierdas indefinidas que a nivel universitario funcionan en estos territorios y que fomentan la idea latinoamericanista como incluso una idea de liberación nacional o de segunda independencia. Esto ha influido mucho en el bolivarianismo chavista en Venezuela, fomentado por grupos de filosofía de corte de colonial o de colonialista que entienden que lo latinoamericano tiene que ser combinado con lo indígena, lo afrodescendiente, los pueblos originarios, etc. Y creo que una figura aquí importante a criticar como impulsor del latinoamericanismo ideológico, como ideología de segunda independencia que separa
a Iberoamérica o a Hispanoamérica emocionalmente de España de manera necesaria, porque España es el colonialismo y es quien introdujo en el continente americano el capitalismo, cosa que a mí me parece muy arriesgada, porque en el finales del siglo XV el capitalismo como tal no era un modo de producción hegemónico, es Enrique Dussel y su grupo, de la filosofía de la liberación. Enrique Dussel, que como sabes es un argentino afincado en México, que fue rector de la UNAM y que utilizó ese poder que te da ser rector de la UNAM para generar discípulos en todas partes en México y particularmente desde la UNAM, entre ellos Grossfogel, que es un gran impulsor de las teorías decoloniales, pues siguen enarbolando eso, el latinoamericanismo como palabra que define una unidad particular distinta del resto, que no tiene nada que ver con España, ni nada que ver con Portugal, y que ven a Europa simplemente como un referente para cosas sociales y poco más. Es decir, ¿qué les puede interesar de Europa? El estado del bienestar sueco y algo así, que también es discutible si hay estado del bienestar o no. Pero en todo caso, yo creo que es muy necesario por tu parte, por la mía o por quien esté interesado, en estudiar la evolución histórica del término Latinoamérica y por qué es tan hegemónico. Y el factor ideológico emocional que influye desde el poder de clase, de Estado y de imperio a la hora de impulsar ese término como una forma de ruptura con España, tiene mucha potencia. Tiene mucha potencia porque, sí, porque Latinoamérica es un término negro legendario, particularmente. Y simplemente eso. Muchas gracias y enhorabuena.